Bolshanene Fons, Lais Lesnene. Yariande, Rupayond show trublenses. Yamist anfars, Dion Vaswa. Ob Veire. Jores Dendrange, Bolsherose, Nimkaya. Rupaya Azyazayu, Anakore Chatneguti, Aisha Usfo. Wasta Sean Shurista. Nozu Ovi, Jankalkuva, Nishvirven. Ja. Zailen Rubaroshpa. Shamstarai Pravintman. Zodino Shua Ameti. Zayamfot. Go. Aisha Uslo. Al final de su descripción oficial, Jet dice que esta es una historia de coraje, sorpresas y arrepentimiento. Antes habla de expediciones interestelares, aventuras cinemáticas y territorios inmensos y desconocidos, una mezcla que al menos a primera vista suena un poco a lo mismo de siempre, a que este va a ser uno de esos juegos demasiado grandes y ambiciosos como para sobrevivirse a sí mismos. Hasta cierto punto, esta sensación nunca deja de sobrevolarlo, porque toda la experiencia de Jet se balancea sobre una fina línea, intentando encontrar un equilibrio entre esa invitación a acompañar a unos pocos elegidos para atravesar el universo y la voluntad evidente que tiene de atarla en corto y hacer con ella un juego profundamente existencial y humano. Esta tensión fundamental, además, se traduce en una división clara entre sus dos esferas mecánicas, hasta el punto en que Jet casi se siente como dos juegos diferentes, con una parte hecha de exploración y descubrimiento del planeta prometido a bordo del Jet, y otra que va ocurriendo en la suma de momentos en que bajamos al suelo para detenernos un rato, compartir una vista y reaccionar a todo lo que nos va ocurriendo. Y entre una cosa y otra, esta termina siendo una de esas obras que podríamos discutir desde un montón de ángulos diferentes, pero para este vídeo me gustaría centrarme en la última de esas tres palabras que cierran su presentación, y en aquello de lo humano y lo existencial, porque el gran reto de Jet es el de convertir algo tan complejo y abstracto como el arrepentimiento en un espacio y un tiempo de juego que trata al fin y al cabo de encontrar un lugar ajeno en el que la humanidad pueda sentarse y volver a empezar sin cometer de nuevo los errores que la han llevado a ese extremo. La primera gran clave para empezar a construir este ángulo es la forma en que Jet maniobra alrededor de esta premisa tan habitual. Una de las cuestiones que emerge constantemente en los textos que le han dedicado desde que salió es la de su postura frente a la colonización y todas las prácticas que caen bajo el paraguas de este concepto cuando se utiliza como dinámica de juego, que en lo particular de Jet toca muy de cerca por lo de tener su eje principal en la exploración y la conquista del espacio, pero que desde un plano general hace falta encarar desde su sobrerepresentación en las esferas más ruidosas y visibles de este medio, del que han llegado a convertirse prácticamente en su definición por defecto. Todo lo que hacemos en un videojuego como este, la manera en que lo habitamos y actuamos en su espectro de posibilidades, está atado a lo que somos en su mundo y al rincón en el que está colocada la puerta por la que accedemos a él para empezar a ocupar un lugar en la estructura que lo sostiene a todos los niveles.
Desde este punto de partida, y tal y como dicen los propios desarrolladores de Jet, si acabas con un diseño en el que solo estás comprometiéndote con la idea de la conquista y de un conflicto basado en llegar a un lugar al que no perteneces, matar a quien lo ocupa y recolectar sus restos, hay muchos aspectos que van a distorsionarse en el proceso, y esto incluye tanto el tono y el significado de la obra, como la presencia de la jugadora y el sentido de sus actos. Teniendo todo esto en cuenta, no obstante, sería un poco iluso pretender que la idea de una colonización sensible o autoconsciente es siquiera concebible, pero no creo que este fuera nunca el objetivo de Jet, sino que su pretensión se acercaría, más bien, a la de ofrecer un marco de reflexión sobre estos procesos y sus dilemas morales, emocionales e identitarios, que de tanto en tanto, mientras cumplimos con nuestra misión y lidiamos con el peso inmenso de la responsabilidad que nos han asignado, podamos pararnos y tener el privilegio de dudar. Y si vamos a hablar de colonialismo e imperialismo como inercia de la industrialización del videojuego, una de las voces más importantes con las que dialogar vuelve a ser la de Meg Jayanth, de cuyo trabajo ya hemos hablado en más de un vídeo, pero que en esta ocasión quiero visitar más desde lo teórico que de lo práctico, y aprovechar el viaje para buscar una cara B a lo que comentamos en la crítica de Sable, y con ello plantearnos tanto la pregunta por la posibilidad de esta descolonización de la conquista del espacio y del videojuego en general, como si acaso es algo que merezca la pena intentar, y si esta esfera cultural, dedicada a partes iguales a vender sueños y encantar serpientes, puede imaginar no solo nuevos mundos posibles, sino también nuevas posibilidades para el mundo. Jakoe klakron me. Aisha zainemiam. Aisha vikar. Pofiem fritu rushi. En una charla de finales del año pasado, Jayanth perfiló las bases de lo que llamó placeres imperialistas y colonialistas del videojuego, un tema enormemente amplio y complejo que puede y debe atacarse tanto a partir de lo que se nos propone desde dentro de las ficciones, como a través del desmantelamiento de todos los procesos que median alrededor de su producción, su distribución y su consumo. El texto ofrece muchísimos hilos de los que tirar, pero el que me gustaría enhebrar por ahora es el que la autora usa para atar colonialismo y capitalismo, y de cómo puede tejerse con él una visión del videojuego contemporáneo que cada vez funciona mejor como caballo de Troya a esta dupla de conceptos, en vez de servir como el espacio desde el que discutir el status quo al que podría aspirar con algo más de energía. Todo esto conforma una masa de complicaciones que es imposible resolver desde el ámbito de influencia que pueda tener cualquier obra de manera individual, porque la descolonización del videojuego, como cualquier otra problemática que ocurra a su alrededor, es algo que escapa a lo representativo y lo meramente intencional, y necesita ser atendido, y en esto hay que insistir, desde los mecanismos que transforman estructuras y esquemas de poder concretos en experiencias de juego. Sin embargo, lo que sí puede hacer una obra desde su parcelita de existencia es invitar a la desconfianza y provocar una sana paranoia respecto a estos lugares comunes que se nos presentan falsamente como inevitables. Darnos, en otras palabras, la oportunidad de imaginar un medio diferente, alternativo y honestamente transformado. Jugar mejores juegos para soñar mejores sueños. En Jet, esta desconfianza es algo más que un pozo o algo relegado al ámbito de la interpretación. Su propio arranque, con ese prólogo absolutamente demoledor y perfectamente diseñado para romperte el corazón, dibuja un mundo condenado al colapso ambiental y a la ruina productiva, del que solo puedes tener claras dos cosas: que este lugar es tu casa y que vas a perderlo todo, nada más empezar a jugar. Una tierra más insinuada que detallada, a la que llegas con el tiempo justo para despedirte y dar un último paseo de camino a ese cohete que va a llevarte a la otra orilla de las estrellas, donde despertarás pasados 1000 años, cuando todas estas imágenes de cariño y dolor del principio sean poco más que polvo y fantasmas que visitar cada vez que te coman por dentro las ausencias. El resto del juego, todo lo que hay tras la primera toma de contacto con ese planeta desconocido en el que ocurre Jet, tiene su eco en este dolor existencial de su inicio y en el desempoderamiento paradójico que puede suponer lo de cargar con el futuro de toda una especie a las espaldas. Una responsabilidad tan abismal que es imposible que no aplaste y triture cualquier atisbo de individualidad que pueda quedar en sus personajes principales una vez se han marchado.
ese grupito de gente en el centro de Jet, que en realidad no es más que una avanzadilla en una apuesta desesperada por seguir existiendo, y especialmente esa May a la que acompañamos de cerca, tan arrinconada y empequeñecida ante la magnitud y la escala del espacio y del tiempo de los acontecimientos que la relatan y de las órdenes que tiene que ir cumpliendo. En la misma charla a la que hacía referencia antes, Jayanth lista una serie de características típicas de lo que conceptualiza como protagonismo blanco, la representación más pura del capitalismo-colonialismo videolúdico, y que están infiltradas en los cimientos de esos lugares comunes a los que hemos estado apuntando desde que empezó este vídeo. Con esa lista en la mano, podríamos definir a May a partir de lo que no es, e incluso llegar a clasificarla como una antiprotagonista de videojuego. No es una heroína, no es la única entidad que importa en su mundo y su ficción, no ostenta ningún tipo de poder, no decide ni actúa de manera impositiva en nada, no existe para ser perdonada, no es individualista, no tiene armas, no manipula el mundo como forma de expresión personal, y como consecuencia de todos estos noes, se aleja considerablemente de esos personajes diseñados al detalle para encajar en todos los demás apriorismos fantasiosos que es capaz de invocar la palabra videojuego con el solo acto de mencionarla. De hecho, la vitalidad de May se expresa a través de su encaje en lo colectivo y de su sacrificio a un bien común dudoso y seguramente inmerecido. Y a medida que la historia de Jet avanza, sus rasgos identitarios y personales van emborronándose, progresivamente más remotos y fragmentados. Y nosotras, a su lado, como si fuésemos un fantasma más, encontramos nuestro hueco precisamente en esa duda metódica que sobrevuela nuestras presencias por igual, la suya en el planeta desconocido y la nuestra en este juego sobre su conquista. Y en los colores de ese arrepentimiento que Jet lleva por bandera, y en la posibilidad de que la de May y sus compañeras no sea una búsqueda orientada ciegamente por la fe, sino guiada por la memoria, la esperanza y el amor. Todos esos sentimientos que quizás no basten para cambiar profundamente el futuro, pero sí para aprender una pequeña chispa de posibilidad que invita a creer que podemos hacerlo todo un poco mejor, y que sí que merece la pena que nos arriesguemos a intentarlo. Si regreso ahora mismo a Jet, puedo ver cómo May está sumida en un segundo letargo. Su misión como parte de esta primera expedición en el nuevo planeta nunca fue más que la de recopilar la cantidad de datos suficientes para comprobar si realmente había allí una tierra en la que arraigar y tantear las consecuencias que podrían surgir al hacerlo. En cierto sentido, el juego no ha terminado, porque lo que hay más allá de estos pocos días que hemos compartido y que quedarán suspendidos para siempre entre dos eternidades, forma parte de la historia de Jet, pero no de la nuestra. Y este es el último gran acto de resignificación de este juego, el de desligar la intervención de la jugadora de la visión directa de su impacto en el mundo y relegarla a lo especulativo y aquella duda que al final del camino se revela como la única constante de toda la obra. Aquí solo existimos en los primeros pasos, en las primeras palabras y reacciones, en las primeras imágenes de un tiempo inconcebible, prácticamente insignificantes ante la escala cósmica en la que se mueve un juego del que puede decirse, al mismo tiempo, que dura más de 1000 años o apenas un par de noches. Pero así, creo, es como funciona la esperanza, no como algo que se encuentra, sino que puede ser encontrado, y que nos ayuda a guiarnos por horizontes y a liberarnos de las cadenas de las metas. Y en este cierre sin conclusión, lo que veo es la oportunidad de no tener que darle un sentido único a la manera en que jugar a Jet puede inspirarnos a imaginar un videojuego que medie de maneras alternativas entre nosotras y nuestras realidades particulares, tan llenas de aristas y de complejidades, hasta el punto, incluso, de arriesgarse a volverse redundante en el proceso, abandonar su posición de poder y atreverse a hacer cualquier otra cosa. Porque quizás sea eso lo que hay más allá de esta segunda eternidad, un nuevo tiempo en el que hayamos cambiado tanto
que juegos como este y las preguntas que evocan ya no tengan sentido, en el que nuestros pasos hayan dejado de tener su eco en el arrepentimiento, el miedo y la duda, para ir a buscar mejores emociones con las que resonar y seguir avanzando, aunque ello implique que, como ocurre con May al principio de Jet, una vez nos entreguemos a esta idea, pasemos a pertenecer al futuro, sin que ello signifique, por una vez, que ese mismo futuro sea algo que nos tenga que pertenecer por decreto. Y sé que por ahora todo esto suena un poco iluso, pero estoy convencido de que a esto se refería Yayaz con lo de soñar mejores sueños. Y tal vez lo único que nos separe de ellos sea algo tan sencillo y a la vez tan difícil como atrevernos a despertar de nuestro propio letargo.